Comenzamos Quién es Quién a través de Diamante FM 98.7 TNU. Gustavo Vanescayan, que él habla de Salud. Le agradece que una vez más esté junto a nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala. Gracias por estar en Quién es Quién. Un gusto, como siempre. Sin dudas, en estos días uno de los temas principales es el ajuste o consolidación fiscal, según si lo dice el ministro de Economía o si lo dice la oposición u otros. En definitiva, es un aumento de impuestos que se está planteando en Uruguay. Respecto de este tema en particular, ¿se mintió o no se mintió? ¿Se dijo la verdad o no en la campaña electoral? Inclusive en el presupuesto el año pasado, cuando se planteaba de que no iba a haber ningún tipo de aumento de impuestos, ni siquiera creación de nuevos impuestos. Yo particularmente no creo que se haya mentido. Creo que se hizo una prospectiva, una evaluación de cómo iban a caminar en las cosas en el futuro, tanto en el momento de la campaña electoral como también hace un año, digamos, cuando la aprobación del presupuesto nacional y la vida, que siempre es mucho más rica que las estimaciones y que las prospecciones, digamos, fue diferente. Nosotros hace bastante tiempo, muchas veces en soledad, venimos analizando los fenómenos de la crisis mundial del capitalismo. Creo que desde el 9º Congreso, que permanentemente en nuestras discusiones hay una mirada sobre todos estos fenómenos de la turbulencia y la especulación financiera, la libre circulación del capital financiero, sus consecuencias, digamos, por su divorcio del mundo directamente productivo, cómo influye el ascenso asiático y particular de los BRICS o de China en particular, sus contradicciones con Estados Unidos, la coyuntura de precios altos de las materias primas que nosotros disfrutamos, digamos, en un periodo de 10 años, pero nosotros siempre en una actitud crítica, porque si uno mira la historia de larga duración, esas circunstancias donde están altos los precios de las materias primas no son eternas, ¿no? Entonces nosotros decimos, bueno, ojo, aprovechemos este momento de buenos precios de las materias primas para diversificar la matriz productiva y apuntar a un modo de acumulación. Pero ustedes el año pasado tampoco estaban muy de acuerdo con los números que manejaba el gobierno. De hecho, se preocuparon mucho por las pautas a nivel salarial que se habían manejado, porque ustedes veían una cosa más complicada, decían. Bueno, nosotros tenemos diferencias desde el año pasado con un conjunto de políticas gubernamentales. Porque veían peor la cosa, no eran tan optimistas ustedes. En la práctica, digamos, cada vez que el gobierno ha hecho una estimación de la evolución de la inflación anual, le ha errado porque la inflación siempre fue bastante por arriba de la estimación. Cuando el gobierno el año pasado nos presentó unos criterios para los consejos de salario parados en esa estimación con ajustes nominales decrecientes año a año, dijimos, bueno, si ellos logran controlar la inflación, efectivamente, aquí estamos en una posibilidad de empate. Ahora, si no logran controlar la inflación, como los correctivos con respecto al IPC se prolongaron, se alargaron en el tiempo, hasta podemos perder salario real en medio de ¿Qué es lo que están viviendo hoy? Por lo menos estamos observando que todavía no se muestra efectivamente que los precios detengan su subida, digamos, y eso puede estar carcomiendo el poder de compra del salario real. Ahora, si en toda esta historia nunca le invocaron al número, ¿se miente con los números o no se sabe? ¿Por qué los números siempre dan mal a nivel de gobierno por la inflación? Yo creo que dan mal porque a veces los anuncios y las estimaciones son procíclicas, digamos. Pero no invocan una. Si ellos estiman una cuestión muy por arriba, a su vez la gente que tiene, porque acá hay gente que controla los precios, digamos, a nivel privado, tienen un poder monopólico de definir precios, se le pasan de rosca, ¿no? Ahora, ese tipo de cuestiones nosotros la vemos en un sentido crítico. Creo que estamos llegando a un fin de estrategia, un fin de modelo, aquel que está basado en los precios internacionales altos de las materias primas y la inversión extranjera directa. Yo creo que el pueblo uruguayo requiere profundización de los cambios en el sentido de ir a una estrategia de desarrollo mucho más completa, digamos. O sea, ¿se termina el modelo Astori, dice usted? No sé si el modelo Astori, porque eso sé que ha estado a cargo de la economía del Frente Amplio. Le compete al Frente Amplio definir y al gobierno definir quién es ministro de Economía o no. Pero usted está hablando de un modelo que se aplicaba en los 3 gobiernos del Frente Amplio. Una estrategia de desarrollo que de alguna manera, si uno la tuviera que caracterizar brevemente, es precios internacionales de las materias primas altos, alta inversión extranjera directa que viene asociada a la dotación de materias primas. Uruguay no puede ser un país que atraiga inversión por su mano de obra porque por razones demográficas somos lo que somos 3 millones y pico y tal. Asociada a políticas donde en algunos momentos hubo inversión contracíclica del Estado y además con políticas de
políticas sociales, redistribución del ingreso, no de la riqueza, del ingreso, y especialmente políticas laborales que ayudaron a que el salario de los trabajadores acompañe ese crecimiento. ¿Cuál es el problema? Esta crisis del capitalismo ha hecho que bajaran los precios de las materias primas. Eso también ayuda a inhibir las corrientes de inversión extranjera directa. Hay que ir a una inflexión, hay que tomar por otro camino. Y es ahí donde nosotros tenemos la diferencia. ¿Se equivocó Astori? Yo creo que se equivocó, en algunas cuestiones se equivocó. En no haber previsto los resultados de la crisis mundial del capitalismo. Creo que se equivocó toda la sociedad uruguaya en los momentos de precios altos, de no haber generado una política tributaria que extrayera recursos de la gran riqueza. Y también Astori. Sí, claro. Para poder tener un fondo de inversión contracíclico en estos momentos. Nosotros hemos tenido acuerdos y diferencias con la política económica. ¿Este ajuste fiscal que promueve Astori es de izquierda o de derecha? Yo creo que este paquete de medidas no es de tipo neoliberal. Cuando uno analiza las corrientes extremas, digamos en su forma pura, de los economistas neoclásicos o popularmente llamados neoliberales, si fuera por ellos no hay impuestos, porque se requiere un Estado mínimo que básicamente haga las labores de gendarme y policía y justicia y no mucho más. Pero cuando tuvieron que hacer ajustes, ellos desarrollaron el impuesto a los sueldos, desarrollaron el COFIS, subieron el IVA. Es decir, este no es un ajuste de carácter neoliberal. Yo deslindo con eso. ¿Pero es un ajuste de izquierda? Tampoco es un ajuste de izquierda. Digamos, está ahí en el centro porque en realidad un programa, digamos, de izquierda que tuviera que tomar en cuenta las cuestiones del déficit fiscal, las cuestiones de que el Estado tenga recursos para invertir en lo que nosotros queremos, que es políticas contracíclicas para generar trabajo, debería sacar bastante más del capital con respecto a lo que saca del trabajo. Eso es un ajuste de izquierda. Y para mí sí. Un ajuste de izquierda debería gravar a la gran riqueza. O sea, esto se parece más a un ajuste de derecha, entonces. De centro, diría yo. De centro-derecha. De centro. No de centro-izquierda. No, de centro. Estrictamente está ahí en el medio. Nosotros iríamos por una propuesta bastante más avanzada, como formulamos concretamente, ¿no? Usted se van a reunir la próxima semana nuevamente con Astori, pero en diferentes entrevistas que él ha brindado en varios medios de comunicación, dejó muy claro que, más allá de lo que le digan, palabras más, palabras menos, esta es la reforma que se promueve y aparentemente esto es lo que saldría. Si esa es la respuesta que ustedes confirman la semana que viene, ¿el paro general sigue en pie? Te corrijo. Lamentablemente, creo que casi nadie se ha reunido con Astori, porque no estuvo en ninguna reunión. El PICNT se reunió con el equipo económico, encabezado por Pablo Ferreri, pero Astori no estuvo. Creo que eso no está bueno, ¿no? A veces da la impresión de que hay, digamos, señales que además no son buenas, ¿no? ¿Es un ninguneo a la central? No solamente a la central, porque inclusive cuando hubieron reuniones de los partidos y sectores de su propia fuerza política tampoco participó, ¿no? ¿Ustedes se sienten ninguneados por Astori? Nosotros entendemos que cuando nos reunimos con el equipo económico, se nos planteó que las respuestas al planteo de la central, que es una propuesta rigurosa y articulada, que da un resultado de alrededor de 500 millones de dólares anuales, de otra forma, digamos. Formalmente en la reunión el equipo económico nos dijo que iba a estudiar el planteo y que durante la semana que viene nos iba a dar una respuesta, pero al otro día de que el equipo económico nos dijo esto, salió Astori públicamente a decir que prácticamente que no iba a haber cambio ninguno. Yo creo que es una señal también muy negativa. Si los seres humanos tenemos... ¿Pero ustedes se sienten ninguneados por Astori? No. Él hace su labor y nosotros la nuestra. ¿Y el hecho de que no esté esté en la reunión con ustedes, qué quiere decir? Es una señal negativa. Yo creo que un ministro de Economía debería hablar mucho más con la gente, ¿no? Tenemos dos orejas y una boca, digamos. Entonces el paro general sigue en pie con esto. Como propuesta del secretariado a la mesa representativa, que es mañana, se mantiene en todos sus términos. ¿La fecha es el 29 de abril, como se manejó? Bueno, hubo allí... El 29 de junio, perdón, ¿cómo se manejó? Hubo allí alguna revisión. Nosotros vamos a plantear un plan de lucha completo, es decir, se va a iniciar en la semana que viene con una red de asambleas en todos los lugares de trabajo. La propuesta tributaria que hizo el PICNT, que está pensada para la inversión, para las políticas contracíclicas, para generar trabajo, pero que va asociada a otros elementos también. Yo no creo que a nadie en Uruguay le pueda poner contento que la mayoría de los trabajadores, como sucede ahora, no participan en estos retoques tributarios porque tienen salarios inferiores a 33.000 pesos. Eso significa que todavía tenemos salarios de hambre en Uruguay. Pero el paro sigue en pie, pero con otra fecha entonces. Bueno, se elevó a la mesa representativa, se va a elevar la realización en el marco de este plan de acción y de difusión de un paro general de 24 horas, en principio para la semana previa a que estaba
establecido no para el 29, sino la semana anterior. Y si ¿Qué la fecha mesa... están manejando? 22, 23 de junio. Y si la mesa representativa comparte la propuesta del secretariado, se eleva a consideración de los gremios, se discute en todos los gremios y el día 17 de junio ahí sí se resuelve concretamente. O sea, lo más probable es que el 28 o 23 de junio haya un paro general total. Es probable, sí. O sea, no va a ser parcial, va a ser un día de paralización. Va a ser un entera del día país. de paro de 24 horas. Si esa medida no da resultado, ¿van a crecer en medidas para que se modifique este ajuste? Bueno, obviamente que la campaña de movilización de la central continúa no solamente por este ajuste, sino por toda la plataforma de la central. Yo recalco, políticas activas que generen puestos de trabajo de calidad. Pero ¿hasta dónde suben la apuesta ustedes si no los escuchan? Vamos a tener un segundo semestre de mucha movilización, porque además tenemos consejos de salario. ¿Eso ¿no? que es paros, ocupaciones? ¿Qué están Movilizaciones, básicamente movilizaciones masivas en todo el país que permitan expresar la opinión del movimiento obrero. También mucho diálogo, mucha conversación con el Pero pueblo más paros uruguayo. generales, por ejemplo. Y no lo descarto. No tenemos nosotros una agenda preconcebida para todo el año de paros generales, pero yo no descarto nunca ninguna medida. ¿Ocupaciones de lugares también? No estoy seguro porque en general la ocupación es una medida de carácter defensivo, es cuando te despiden masivamente. O sea, vamos más por la línea de marchas y paros. Movilizaciones muchas, ¿no? Porque se superen los salarios sumergidos, porque cambian los criterios del Poder Ejecutivo para la negociación colectiva, que cambien las pautas, nosotros insistimos en ese planteo. Si el gobierno tuvo que reacomodar sus números, bueno, hay otro número que tiene que reacomodar. No puede ser que los criterios de negociación sigan iguales cuando reajustaron otras cosas, ¿no? Y le erraron en la inflación, bueno, hay que ajustarlo, hay que corregirlo. Yo digo, hay que ubicar el 100% del IPC en la fórmula y traer los correctivos más acá. Entonces, si hay errores, se corrige más rápido. ¿Lo invito a una pausa? ¿Cómo no? Continuamos a partir de la misma Quién es quién, con el secretario general de PIT-CNT, Marcelo Abdala, recordándole como siempre que el horario principal de emisión de nuestro programa es jueves 23 horas a través de Diamante FM 98.7 y TNU. Pausa y continuamos en Quién es quién.